Bien, como antes les mencionaba el doctor, una de las herramientas principales que contamos para el manejo de la prevención de las hemorragias posparto es el manejo activo durante el trabajo de parto. Y dentro del mismo, específicamente en el tercer periodo del trabajo de parto, en el alumbramiento. Una vez que se produce el alumbramiento y que hemos tenido la posibilidad de realizar las correcciones debidas con el uso de oxitóxicos, con el uso del masaje uterino, si a pesar de ello constatamos la presencia de sangrado, debemos de implementar las reglas o las estrategias que tenemos para el manejo de las hemorragias postparto. Merece un punto aparte destacar el conocimiento profundo del manejo de las drogas que contamos como uterotónicos para justamente que colaboren en este periodo del trabajo de parto. Dentro de este grupo de drogas que contamos hoy, son todas muy conocidas, ampliamente utilizadas y con las que tenemos amplia experiencia en líneas generales, pero de todas maneras quiero hacer un repaso con ustedes respecto a las mismas. Aquí en esta imagen solamente les constaté cuatro de las más conocidas, aunque vamos a dedicarle un capítulo aparte al uso del ácido tranexámico cuando hablemos específicamente de las medidas y de las estrategias del manejo de las hemorragias postparto. Sin duda alguna, la más conocida, la más utilizada por excelencia es la oxitocina. Es una de las drogas que está recomendada justamente por la OMS, que sabemos que logra provocar contracciones similares a las producidas durante el trabajo de parto y con muy pocos efectos adversos. Tiene como desventaja que su vida media es corta, dura entre 3 a 5 minutos y necesita cadena de frío. La vía de administración preferentemente va a ser la vía endovenosa, aunque también claramente la podemos utilizar por vía intramuscular. En el caso de la utilización por vía endovenosa, iniciamos con dosis de 10 unidades internacionales para el manejo durante el alumbramiento, y si la paciente cuenta con una venopuntura y con una vía periférica, le dejamos una infusión posterior con 20 unidades internacionales en 500 mililitros de solución fisiológica, pasar a un goteo amplio. Esa vía periférica la podemos mantener, o esa administración la podemos sostener durante por lo menos 8 horas. Y de esta manera estamos previniendo en forma activa que ese útero vuelva a reblandecerse y pierda esta capacidad de contracción. Otro recurso que a veces podemos asociar, o en el caso que no contemos con oxitocina, la siguiente droga de elección es la ergonovina o metilergonovina. La ergonovina provoca contracciones sostenidas sobre el útero con una vida media bastante más amplia, va entre 30 y 120 minutos. La dificultad por allí que tiene la metilergonovina es que es inestable al calor y puede provocar hipertensión arterial, razón por la cual en el caso de pacientes que presenten este antecedente, o que en su defecto su cuadro de hemorragia eh, eh, posparto se haya desatado, o a partir de alguna complicación como ser el desprendimiento prematuro de placenta normoinserta, complicación muy frecuente en las pacientes hipertensas, eh, claramente va a estar contraindicado su uso. La vía de administración como agente único mm, viene fundamentalmente por vía intramuscular, está contraindicada su uso por vía endovenosa, salvo en situaciones muy especiales donde se puede utilizar diluida y en forma, una administración lenta. Las otras dos medicaciones que contamos en nuestra sala de parto y que debe estar presente en nuestro kit para el manejo de las hemorragias postparto es el misoprostol y la carbetocina.
En el caso del misoprostol, sabemos que es un análogo de las prostaglandinas, que se absorbe muy rápidamente a través de las mucosas, de la mucosa oral. En este caso, tarda no más de 10 minutos. También se la puede utilizar por vía vaginal y rectal. En este caso, como estamos en presencia de un cuadro de una hemorragia en el canal vaginal, claramente vamos a obviar esa vía de administración y la podemos, en el caso de que la paciente esté lúcida y pueda colaborar con nosotros, utilizamos la vía sublingual o en su defecto la vía transrectal. La dosis máxima recomendada en este caso es de 600 microgramos por vía oral. Se puede también utilizar en forma concomitante o combinada con el uso de la oxitocina por vía endovenosa en particular. En el caso de la carbetocina, sabemos que es un agonista sintético de la oxitocina, que tiene una ventaja de ser termoestable, mantiene su eficacia durante un tiempo más prolongado. Se administra mediante una inyección intravenosa lenta. La dosis recomendada es utilizar 100 microgramos. Luego de la inyección endovenosa, su capacidad máxima de contracción se llega rápidamente a nivel del músculo uterino. Aproximadamente en 2 minutos ya está logrando y logra una contracción sostenida que puede durar hasta 2 horas. Dicho lo cual, podemos decir que es una de las drogas ideales, si se quiere, para el manejo de las hemorragias puerperales. El problema que tiene es que no en todas las maternidades o no en todos los servicios lo contamos, y además que es una droga que presenta un alto costo a la salud pública. Pero claramente, con una sola dosis en líneas generales, a veces podemos prevenir complicaciones mayores y se podría excepcionalmente utilizar una segunda dosis de refuerzo. Les decía, entonces, en cuanto a una vez que está instalado el cuadro de la hemorragia posparto, que hemos completado el periodo del alumbramiento y constatamos la presencia aumentada de sangre en nuestro canal del parto, y estamos sospechando a partir de los signos vitales de la paciente que se está produciendo una descompensación, procedemos a utilizar el manejo estratégico de las hemorragias posparto. Dentro de lo que es el manejo estratégico de las hemorragias posparto, lo vamos a dividir en 4 grandes grupos. En primer lugar, es el control inicial justamente de la hemorragia, es identificar de dónde viene, cuál es la razón o causa que lo está produciendo e instaurar las primeras medidas para controlar la misma. En segundo lugar, es importantísimo que el personal, el equipo de salud de nuestra maternidad esté capacitado y preparado para colaborar en estos cuadros. No debemos nunca actuar solos, razón por la cual el segundo paso de esta estrategia es pedir ayuda, es activar un código rojo con lo cual el personal que nos acompaña va a estar en conocimiento de que necesitamos la colaboración no solamente de enfermeros, médicos terapistas, hematólogos, bueno, todos aquellos que conforman el equipo esencial en cuanto a el manejo de estas circunstancias. Los otros 2 componentes de este plan estratégico tienen que ver específicamente con, en primer lugar, la reposición de volumen. La reposición de volumen, debemos estar en condiciones y contar con los insumos necesarios para reponer el volumen que la paciente va perdiendo rápidamente y para poder manejar el medio interno de la paciente. Y en cuarto y último lugar es la reposición de sangre y hemoderivados. Claramente para esto debemos contar en nuestro servicio en forma ideal con un banco de sangre o en su defecto con alguien que nos pueda socorrer consiguiéndonos aunque sea 2 unidades de sangre entera o de pasta de glóbulos rojos. Entonces, si vamos a desglosar parte por parte este plan estratégico, dijimos que en primer lugar lo que vamos a hacer es el control inicial de las hemorragias.
¿Qué es lo que vamos a hacer? En primer lugar, vamos a verificar, vamos a volver a controlar si la expulsión de la placenta se produjo en forma completa. Vamos a examinar las membranas ovulares para tener la certeza de que éstas estén íntegras. Una vez que lo damos por hecho y que hemos confirmado que en este caso no estamos ante la presencia de un desgarro o ante la posibilidad de una retención de restos placentarios, la siguiente actitud activa que vamos a tomar va a ser el masajear el fondo del útero para expulsar la sangre o los coágulos que se han producido o que se han recolectado en el interior de la cavidad uterina. El suave masaje del cuerpo uterino nos va a permitir que con esta expulsión inicial de estos coágulos nos va a permitir obtener un campo y un tiempo que es extremadamente útil para examinar el canal de las partes blandas del canal del parto. Específicamente lo que tenemos que evaluar en esta instancia, una vez descartado que el alumbramiento haya sido completo, que no haya habido desgarros en las membranas ovulares, entonces el acto seguido va a ser examinar el cuello del útero. Es una maniobra bastante compleja. Todos los que hemos tenido la oportunidad de participar y atender partos, el canal del parto, el canal de partes blandas queda extremadamente dilatado, eh, razón por la cual nos debemos de valer con el instrumental adecuado, contar con valvas apropiadas para poder visualizar de la mejor manera posible y siempre en forma parcial el cuello uterino. Recorrer toda la anatomía del cuello uterino tratando de identificar la presencia de algún desgarro o de algún sangrado activo. En el caso de constatar alguno de ellos, claramente tenemos en el mismo acto la oportunidad de lograr eh, realizar la sutura apropiada con las suturas indicadas en este caso. Si en el caso de que hayamos terminado de evaluar el cuello uterino y no hemos constatado la presencia de desgarros, lo siguiente que vamos a hacer, si fuera necesario, es masajear nuevamente el fondo del útero para volver a eliminar la presencia de los coágulos y que otra vez limpiar todo nuestro campo y poder visualizar con mayor tranquilidad el canal blando específicamente, o sea, todas las paredes de la vagina, tratando de visualizarla en toda su circunferencia. Y claramente si constatamos la presencia de algún desgarro, lo que vamos a hacer rápidamente es tratar de resolverlo en forma quirúrgica. O sea, a veces es necesario inclusive contar en esos tiempos, en esos momentos, con la colaboración del anestesista para poder lograr hacer una sutura completa, eh, completa y coercible de este cuadro de hemorragia. Si a pesar de todas estas maniobras o este examen que estamos realizando para identificar de dónde procede el sangrado, no logramos identificar cuál es el origen de este sangrado, otra de las maniobras o de los recursos que tenemos y que debemos de conocer la forma correcta de realizarlo es la compresión de la aorta externa o interna. Esto se realiza en líneas generales con la presencia de un operador que nos realiza una compresión sostenida en el abdomen medio de la paciente, tratando de comprimir la aorta interna y de esa manera lograr disminuir la presencia del sangrado para que de esta forma nos permita a nosotros avanzar en el diagnóstico y o en su defecto de las maniobras que vamos a utilizar para resolver este cuadro. Además, otra de las maniobras más utilizadas es una compresión bimanual del útero en el caso de que ya estemos sospechando que claramente la causal de esta hemorragia sea la atonía uterina. La compresión bimanual la vamos a hacer con una mano dentro del canal vaginal eh, y otra mano comprimiendo a través de la pared abdominal, y de esta manera realizamos una compresión bimanual del cuerpo uterino, masajeando mientras estamos esperando que actúen nuestras drogas que hemos elegido, que hemos ordenado, que nuestro equipo coloque
a la paciente, que puede ser desde los oxitóxicos o la ergonovina, o en el caso de que dispongamos en nuestra sala de parto del tromboxano, utilizar el mismo. Finalmente, si con todas estas maniobras menos invasivas no hemos logrado resolver el cuadro, la siguiente alternativa que tenemos es la colocación de un balón endouterino. Hasta acá, en líneas generales, lo podemos hacer en cualquier maternidad y en cualquier centro de salud. Sería lo ideal que cuenten con esta caja y que cuenten con este balón endouterino. De lo contrario, si no contamos con el mismo, una opción es generar un pseudo balón endouterino con una sonda Foley y un profiláctico. Bueno, son cosas que ustedes lo van a poder leer en toda la literatura médica o en todos los consensos que vamos a adjuntar para que ustedes complementen con la lectura de esta clase. Todas estas medidas las vamos a ir tomando para ir ganando tiempo eventualmente para la derivación de la paciente en tiempo oportuno. Medidas mucho más invasivas son el clampeo de las arterias uterinas o la laparotomía, que debemos tener un quirófano y evidentemente todo el personal preparado para una laparotomía exploradora. Rápidamente dijimos que dentro de las estrategias también estaba, bueno, esto de activar el código rojo. Les coloco aquí una lista pequeña de los insumos mínimamente requeridos para tenerlos allí en la sala de parto, en el kit específicamente para las hemorragias postparto. Dentro de ellos, bueno, necesitamos pinzas, balones intrauterinos, tener sonda vesical, porque una vez que la paciente comienza a descompensarse, debemos de tener justamente el manejo y el control de la diuresis también de la paciente. Es muy importante contar con Avocat, Perfus, Avocas de buen tamaño, tener un carro de paro, tener ácido tranexámico para los que tienen experiencia y para los que cuentan con él, y por supuesto todas las drogas uterotónicas. Rápidamente les voy a comentar esto, en cuanto al manejo de la reposición de volumen, lo más importante es compensar el medio interno, razón por la cual el reemplazo del volumen circulante debe ser iniciado a mayor brevedad posible. Lo ideal es utilizar cristaloides, es usar solución del lactato Ringer o coloides. En el caso de no contar con ellos, vamos a comenzar con solución fisiológica. Lo ideal es utilizar la solución fisiológica a una temperatura ideal, no que esté a una temperatura a 37, 38 grados, de tal manera que esto no provoque una descompensación, porque sabemos que cuando la paciente está entrando en shock, claramente va a comenzar a sentir frío, razón por la cual es ideal que esta reposición de volumen sea en las temperaturas adecuadas. Lo ideal, claramente les decía, es contar con sus sustancias como el lactato Ringer o los cristaloides para compensar en forma más rápida el medio interno de la paciente y para no pasarnos y no tener una sobrecarga de volumen. Bueno, la OMS lo que recomienda es una reposición en líneas generales de entre 3 y 3 litros y medio con cristaloides calientes seguidos de 1,5 litros de suero tibio, como les decía con anterioridad. Un detalle, en líneas generales tratamos de evitar el uso de la destroza, claramente, justamente porque va a ir a generar un tercer espacio. El último punto a tener en cuestión aquí es la utilización, obviamente, la utilización de hemoderivados y la reanimación hemostática. Para ello, si no contamos con un banco de sangre en nuestra maternidad, es bastante difícil, bastante complejo, pero lo ideal, por lo menos, es que todas las maternidades, aunque sean de bajo riesgo, cuenten con un pequeño stock de sangre entera para estos casos que son verdaderas urgencias o emergencias dentro de la obstetricia, poder iniciar una transfusión. Lo ideal cuando estamos en presencia de una paciente que se está descompensando y que no estamos pudiendo
ni controlar el cuadro de la hemorragia y o conseguir una derivación a un centro de mayor complejidad, lo ideal es contar entonces con 2 unidades de pasta de glóbulos rojos y iniciar la reposición a través de una vía periférica. Bueno, acá les agregué un cuadro para hacer diagnósticos diferenciales de todas aquellas causas que nos pueden llevar a producir una hemorragia. Solamente brevemente les quiero repasar las medidas iniciales del manejo de la hemorragia, simplemente para que lo tengan en claro, porque nos puede pasar absolutamente a cualquiera de nosotros una vez que estamos en presencia de una paciente en trabajo de parto. Tal vez no la conocemos, tal vez no sabemos si ha tenido o no ha tenido un control prenatal adecuado y en qué condiciones viene. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es, sin demora alguna, pedir ayuda en el caso de que estemos en presencia de una atonía uterina o, en su defecto, una retención de restos ovulares y demás. Entonces, evaluar el estado clínico de la paciente rápidamente, pulso, tensión arterial, coloración de la piel, estado de conciencia de la paciente, asegurarnos o garantizar desde algún lugar que la paciente tenga 2 accesos venosos como mínimo, uno para, por un lado, reponer líquido y el otro con un Avocat, siempre que sean de buen calibre, entre 16 y 18 sería lo ideal. ¿Por qué? Para poder transfundir justamente las unidades de sangre. Casi todas las salas de parto están dotadas de oxígeno, entonces administrar oxígeno al 100%, un volumen de entre 4 y 10 litros de oxígeno a través de la máscara, para colaborar con que la oxigenación de esta paciente y la descompensación sea menor. A la vez, mencionamos previamente que es una paciente que requiere estar sondada con una sonda vesical para ir cuantificando también paso a paso su función renal. Y finalmente es obtener una muestra de sangre inicial, por lo menos, para ver cuál es el hematocrito, la hemoglobina de esta paciente, porque si este cuadro se va a ir agravando con el paso de las horas, en algún momento deberíamos de repetir este laboratorio para cuantificar y evaluar eventualmente cuántas unidades de sangre o cuánto plasma o cuánto crioprecipitado debemos transfundir a la misma. Este cuadro es muy interesante, muy completo. Los invito a leer ahora en las guías que les vamos a adjuntar eh, a este práctico. Entonces, si ya estamos en presencia de este cuadro, la secuencia temporal del código rojo siempre, el primer paso siempre va a ser cuantificar la magnitud del sangrado. Es uno de los temas tal vez más difíciles, pero cada maternidad deberá hacerse a su mayor experiencia de cómo podemos cuantificar la cantidad de sangre que ha perdido la paciente. Clasificar también la gravedad del cuadro, utilizar el índice de shock. El índice de shock es un índice muy sencillo de sacar, es una relación entre 2 signos clínicos. Por un lado es la frecuencia cardíaca o las pulsaciones de la paciente sobre la tensión arterial. La evidencia ha demostrado que es el predictor más preciso de hipovolemia que podemos utilizar. Claramente es útil en la estimación de la pérdida de sangre masiva y también para la predicción y el manejo de las transfusiones sanguíneas. Ya mencionamos también con anterioridad el uso o cuáles son los laboratorios de rutina que vamos a solicitar mientras estamos activando todo nuestro código rojo. En cuanto a la toma de decisiones, el manejo activo de estos cuadros, en primer lugar lo que vamos a hacer es la compresión, como les mencionaba anteriormente, la compresión del útero y de la aorta. Estas son 2 maniobras que pueden ser realizadas o deben de ser realizadas en conjunto, colocando una mano en la vagina con un puño cerrado, empujando el cuerpo del útero, mientras que la otra mano va a estar comprimiendo el fondo uterino. Mantener esta compresión mientras iniciamos todas las otras intervenciones que debemos de iniciar en forma concomitante. Por ejemplo, la infusión
fundamental de los oxitóxicos, de acuerdo a las dosis que vayamos viendo que pueden ser necesarias y hasta las dosis máximas o eventualmente la asociación medicamentosa. Esta compresión bimanual la podemos continuar hasta que nos impresione que el útero está firme y el sangrado ha disminuido. Por otro lado, la otra maniobra a la cual podemos recurrir es a la compresión de la arteria aorta, comprimiendo con un puño cerrado, más o menos a la altura del ombligo, 3 o 4 centímetros por encima de la línea del ombligo, verificando que la compresión es efectiva cuando se advierta que el pulso femoral ha desaparecido. De esta manera podemos continuar con esta compresión hasta que nos dé tiempo para que los oxitóxicos o los uterotónicos puedan actuar. Hoy por hoy está protocolizado dentro de las 3 primeras horas del cuadro de la hemorragia posparto el uso del ácido tranexámico. El ácido tranexámico viene en una presentación de 1 gramo en la ampolla. Ese gramo de ácido lo vamos a diluir en 10 centímetros cúbicos de solución fisiológica y lo vamos a pasar en una infusión lenta repartida más o menos a los 30 minutos de persistir el cuadro de la hemorragia. La vida media del ácido tranexámico es aproximadamente 2 horas. El efecto es un efecto antifibrinolítico y dura aproximadamente 8 horas. Su empleo es útil y ha demostrado inclusive disminuir las tasas de mortalidad materna siempre y cuando lo utilicemos dentro de las 3 horas de haber iniciado el cuadro de la hemorragia posparto. Otro de los elementos que podríamos llegar a tener en los primeros niveles de atención de la salud, como les decía anteriormente, son los balones intrauterinos. Son de muy fácil colocación y además nos va a dar la compresión que necesitamos sin tener que estar utilizando maniobras que requieran nuestra presencia, como era la maniobra bimanual. Son de muy fácil colocación. Una vez colocado e insuflado los balones, lo que va a lograr una compresión sostenida del útero y de esta manera va a dar otra vez tiempo para que las drogas que estamos utilizando puedan lograr por sí mismas la uteroinhibición en este caso. Y además nos va a dar el tiempo entre 8 y hasta 24 horas con este balón colocado como para reevaluar y compensar a la paciente y o en su defecto derivarla a un centro de mayor complejidad si nosotros no estamos en situación de continuar el tratamiento de esta paciente. Por ejemplo, si no tenemos a mano un quirófano y un anestesista. También debemos de contar, esto es a modo más ilustrativo, lo ideal en el caso de que vamos a trasladar a la paciente es la utilización de un traje anti-shock no neumático. Lo que va a hacer es manejar las presiones y va a favorecer la irrigación de nuestros órganos más nobles, como ser el sistema nervioso central, y va a realizar una compresión segmentaria y de esa manera puede manejar un poco el cuadro de la hemorragia y nos puede dar tiempo para el traslado de la paciente. En el caso de que todas estas maniobras no hayan podido ser eficaces para el manejo del cuadro de la hemorragia, tenemos que recurrir a maniobras mucho más invasivas como ser una laparotomía, y dentro de la laparotomía otra vez tenemos que clasificarla en medidas que son más conservadoras y otras que son claramente vamos a recurrir a la histerectomía subtotal. Dentro de las maniobras más conservadoras y que claramente tienen mucho éxito y hemos evitado que muchísimas pacientes puedan conservar su fertilidad, están los puntos de Lynch. También va a depender de la experiencia del cirujano tocoginecólogo que esté allí en la realización de estos puntos hemostáticos. La mayoría de nosotros en general lo sabe realizar y obtenemos muy buenos resultados con estas ligaduras hemostáticas, estos puntos hemostáticas. Si a pesar de todo esto no logramos controlar la hemorragia, claramente tenemos que recurrir al uso, lamentablemente, de la histerectomía. Allí la elección
básicamente va a estar limitada de acuerdo al estado general de la paciente y a nuestra mayor práctica o nuestra mayor aptitud para realizar una histerectomía. La más rápida, la más sencilla, en líneas generales, va a ser una histerectomía parcial. Em, Además de todos estos recursos que hemos descrito, solamente a modo de conocimiento, tenemos otros recursos, no claramente en todas las maternidades, pero necesito que ustedes tengan conocimiento de que inclusive en nuestra ciudad tenemos centros donde se puede recurrir a la embolización de la arteria uterina. Esto yo lo sugeriría más en el caso de ser necesario. Hay un capítulo dentro de las hemorragias posparto o las hemorragias eh, obstétricas que por sí constituyen un capítulo único dentro de la obstetricia que es el acretismo placentario. Entonces, todas las pacientes a las que debemos finalizar un embarazo y que tiene un diagnóstico previo a través de su control prenatal de acretismo placentario, lo ideal sería que hoy por hoy la paciente pueda realizarse esta finalización de su embarazo en un lugar con el cual contemos con la embolización de la arteria uterina. Además de este recurso que ya es para un centro de mayor complejidad, también es interesante que ustedes conozcan que tenemos sustancias hemostáticas de contacto que se utilizan dentro del lecho quirúrgico, dentro del campo de la hemorragia, que van a actuar como un coayudante de la hemostasia a nivel local. Lo bueno es que estos coayudantes van a reabsorberse por sí solos al pasar las horas y los días en el caso del postoperatorio de la paciente y no requiere una segunda intervención. Em, no quiero terminar esta clase sin antes mencionarles que también está descrito todo lo que nosotros hablamos hasta aquí, son las hemorragias inmediatas o dentro de las primeras 24 horas del posparto o de la poscesárea. Tenemos también la presencia de las hemorragias posparto, las secundarias o tardías. Las hemorragias posparto, secundarias o tardías tienen que ver con el puerperio alejado hasta 2 semanas después o posteriores al parto, y en líneas generales están asociadas a la presencia de sobreinfección y o a la retención de restos placentarios. La hemorragia en este caso suele ser moderada, no descompensa en forma completa a la paciente, razón por la cual justamente ella convive tantos días con este cuadro. Es importante la internación de la misma, lograr el diagnóstico oportuno de la misma y realizar las maniobras que puedan ser necesarias tanto para cubrir el foco infeccioso con un triple esquema antibiótico y eventualmente un legrado. eh, si constatamos la presencia de restos ovulares, siempre con la precaución de que es un útero que va a estar muy reblandecido y va a estar muy propenso a la perforación uterina. O sea que todas estas prácticas las tiene que realizar personal que esté capacitado y con experiencia en este tipo de circunstancias médicas. Finalmente, les quiero dejar como mensaje, más que nada, eh, las hemorragias obstétricas pueden ser prevenidas y es importante para ello que todas las pacientes tengan acceso no solamente a un control prenatal adecuado, un diagnóstico precoz de las posibles complicaciones y que nosotros estemos preparados y a sabiendas de qué pacientes son las que presentan mayor riesgo de presentar estos cuadros. Y lo ideal es que todos los nacimientos se produzcan en lugares donde tengamos acceso a servicios de obstetricia y neonatología que sean capaces de resolver estos cuadros. Es importante que también, como un mecanismo de prevención primaria, en este caso, que a través del control prenatal logremos que la paciente venga compensada con requerimientos eh, de hierro tratadas, en el caso de la presencia de la anemia, diagnosticadas oportunamente y oportunamente medicadas. Y además de todo esto, contar con la existencia de un equipo con soporte vital entrenado, tanto obstetras, instrumentadores, enfermeros, parteras, anestesiólogos, neonatólogos, todos ellos
adhieran a capacitarse, a generar sus propios protocolos en cuanto al manejo de las hemorragias postparto y de esta manera brindar la mejor atención que nosotros podamos a nuestras pacientes embarazadas y de esta manera poder modificar un poco más nuestras estadísticas y que finalmente las hemorragias dejen de estar como un factor de riesgo de mortalidad materna en nuestros pacientes. Les vamos a dejar, además del power de esta presentación, en el aula van a tener acceso a diferentes bibliografías o